Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo para hacer una nueva tertulia. Y como no, pues estamos mi esposa y yo, Mónica y Alexis, un servidor, para hablar sobre temas interesantes, temas de vida y que temas también, bueno, más que nada también para aclarar a veces también conceptos e ideas. Y en este caso, pues nos gustaría hablar un poco de lo que es iglesia. Entonces, empecemos. Hola, para iniciar este tema que es tan importante y que es bueno tener claro qué es iglesia y qué es organización. Y es importante, para iniciar, yo he tomado el texto que encontramos en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es iglesia? Y tenemos el concepto, hablo de concepto porque esto es un concepto, una definición, de 4 paredes, un techo y una crucecita en algún lado. Identificamos eso como iglesia. Entonces, es bueno que en este momento pensemos que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué, ¿Cuál fue la iglesia en los días de el Señor Jesús en esta tierra? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Cómo era en ese momento para sus discípulos que era iglesia? Y en este momento para nosotros, ¿cuál es nuestra verdad presente de qué es iglesia? Iglesia no son 4 paredes y un logotipo donde diga Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso no es iglesia. Y entonces, a medida que vaya transcurriendo el tema, vamos a ir dando citas donde vamos a basarnos. Una, así dice el Señor, para entender que iglesia es otra cosa a lo que nosotros entendemos. Una cosa es la iglesia y otra es la organización. Si vamos mirando a lo largo del Nuevo Testamento, eh, dónde se reunían los cristianos, vamos viendo que realmente ellos entendían, y Pablo cuando saluda y hace varios saludos a diferentes personas, a Apia, Arquipo, eh, Peneto, etcétera, Aquila, Priscila, siempre habla de saludos a X personas de la iglesia en la casa. Es decir, ya en aquel tiempo, iglesia era ahí donde, y de hecho hay un texto bíblico que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está en Mateo 18:20. Entonces, realmente lo que es iglesia es cuando 2 o 3 o más personas están hablando en el nombre de Jesús y están reunidas para aprender de Él, para aprender del Señor Jesús, para eh, mirar de crecer en la fe y para ser apoyo uno del otro. Entonces, muchas veces nos encontramos, nosotros por ejemplo, que cuando íbamos de visita a la iglesia de Barcelona, lo primero que nos preguntan nuestros amigos de ahí de la iglesia de Barcelona es ¿y a qué iglesia vais? Entonces a la gente le sorprende bastante si le dices, no, generalmente nos reunimos en casa. Entonces, enseguida pues se chocan, les choca bastante el hecho de que unas personas se reúnan en casa y esas personas entiendan que eso es iglesia, a diferencia de muchas personas que entienden que si tú no entras por una puerta en la cual tiene escrita en la puerta Iglesia Adventista del Séptimo Día, si no tiene su logotipo en la puerta, si no tiene su cédula, su DNI establecido como Iglesia Adventista del Séptimo Día, eso no es iglesia. Y de hecho hay una historia, bueno, un amigo nuestro pues nos dijo que había un nuevo grupo que había abierto una especie de iglesia en Barcelona
Y bueno, básicamente pues nos dijo que esa iglesia o ese grupo aún no estaba establecido, es decir, no tenían, digamos, el nombre establecido como iglesia, aún no había sido dado de alta por la iglesia para que ese establecimiento fuera iglesia. Y entonces recuerdo que nuestro amigo nos dijo que aún no iba ahí porque aún no era iglesia, que hasta que no tuviera el nombre pues él no iría ahí. Y entonces ese es el concepto quizás que la gente tiene de iglesia, es decir, 4 paredes con X bancas y un predicador hablando. Y si los sábados no te reúnes, no te congregas en un establecimiento oficial de la iglesia adventista, tú no estás yendo a la iglesia, según el entendimiento de muchas personas. Cuando en verdad la Biblia no está diciendo eso, está diciendo que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Eso es iglesia realmente. En el caso de lo que estabas hablando, yo estaba remitiéndome a la época de el Señor Jesús en la tierra, de su ministerio. ¿Y quién es el Señor Jesús? La cabeza de la iglesia. Su iglesia estaba conformada por 12 apóstoles. Y en ese caso, ellos eran, en ese momento eran los disidentes de ese momento. ¿Por qué? Porque no estaban con los fariseos, con los saduceos que tenían la doctrina, que tenían el conocimiento teológico. Ellos eran entre comillas, un grupito apartado, como se nombra muchas veces a las personas que dicen o hablan respecto a lo que es la iglesia y qué es la organización. Y si nos damos cuenta, el Señor Jesús, cuando estuvo y su ministerio se desarrolló en esta tierra, ¿dónde estaba su iglesia? En los campos, en las colinas, predicando aquí, iba de lugar a lugar. Y cuando ellos le preguntaron a los discípulos que dónde vivía, él les dijo, vengan y vean, que fue el convivir con ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es iglesia, qué es organización. Como lo leyó antes mi esposo y hablaba de donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Nosotros tenemos el concepto, porque así nacimos, que iglesia son 4 paredes, como lo decía anteriormente, un logotipo, bancas, y si yo en el momento el momento actual que estamos viviendo, las iglesias están cerradas en muchos lugares. Entonces no hay congregación, no hay oración, se acabó todo. A veces pienso que Dios permitió, y me estoy remitiendo a este momento presente, actual en el que estamos viviendo, Dios permitió que se cerraran las iglesias porque las almas se estaban perdiendo literalmente. ¿Por qué? Porque nuestra fe no estaba fundada en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. Muchas veces a una persona se le pregunta, ¿tú qué crees? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu experiencia religiosa? Lo que dice la organización adventista es lo que yo creo y punto. Y tú dices, a ver, no es lo que crea una organización, sino mi experiencia, lo que he leído, mi comunión con Dios, mi intimidad con Dios. Entonces, en este momento en el que estamos viviendo actualmente, puede ser que en un tiempo las iglesias sean cerradas, que ya no haya culto los sábados, que ya no haya reunión. Entonces, ¿a dónde estaba fundada nuestra fe? ¿En ese lugar? ¿En la reunión social? ¿O estaba fundada en una así dice el Señor? Entonces, yo en ningún momento, y aclaro, porque esto a veces se presta para malos entendidos, no tengo nada en contra de la organización adventista. Simplemente que ella ha empezado a dejar de ser lo que debía haber sido, la luz para el mundo.
porque las normas que Dios dio, bueno, normas no, como movimiento, como iglesia que se estableció en un momento, dejó su primer amor y empezó a hacer lo que ella quería. Y un texto que podemos encontrar, si no estoy mal, que ya lo reconfirmaré ahora, está en Jeremías: déjanos vestirnos de nuestras ropas, pero nosotros queremos llevar tu nombre. Lo estoy traduciendo a mis palabras. En este momento es lo que muchas veces se hace en estas iglesias, en esta organización. Nosotros queremos llevar tu nombre, pero nosotros montamos lo que nosotros queremos. Y a través de los años, cuando murieron los testigos presenciales, la hermana White y todos los pioneros, ya que ellos no estaban, entraron nuevas cosas a la organización, como tal, como organización que se estableció adventista, entraron cosas que no estaban fundamentadas en la palabra de Dios, sino que para nosotros podernos asociar con el mundo, tuvimos que confraternizar en costumbres, ya sea en la música, ya sea en la vestimenta, ya sea en muchas cosas que como organización ha ido dejando su primer amor. Y justamente encontré un libro que se llamaba El mensaje a la Odisea, el mensaje a la Odisea, que es de el mismo pastor de los hitos del adventismo, bueno, el mismo escritor, porque no estoy segura si él es laico o pastor, es Ron Spear. Entonces, en el capítulo 14, si alguien tiene el mensaje a la Odisea, puede buscarlo en el capítulo 14, en la página 61, lo cual constituye la iglesia. Las siguientes declaraciones tienen el único propósito de mostrar que la iglesia de Dios no está constituida solamente de ladrillos y de mezcla de organización. Estos son elementos importantes que forman parte de la iglesia de Dios, pero solamente los que son fieles y leales hasta el fin serán contados como la verdadera iglesia de Dios. Creemos que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios en este remanente del tiempo. Y bueno, aquí va explicando más o menos. Él también dice que la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, eso lo encontramos en Hebreos 12:23, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Los Hechos de los Apóstoles, página 10. Entonces es interesante entender qué es realmente iglesia. Como iglesia de la iglesia adventista del séptimo día, como almas fieles que esperamos la venida del Señor, entendemos que no son ladrillos, que no es una catedral. Obviamente que si hay almas fieles allí, Dios está allí, claro, porque en este no podemos decir que si hay 3 o 4 o 5 o 6 o 7, bueno, que estén allí reunidos en el nombre del Señor porque lo están buscando, no quiere decir que no allí no se constituya una iglesia. Y si vamos a la historia un poco de lo que es iglesia, vemos que en el tiempo de Jesús la iglesia oficial, la organización oficial era el judaísmo. Las sinagogas eran las iglesias oficiales y de hecho Jesús nunca iba a predicar a ellas, sino que siempre estaba predicando o en casas de personas, incluso en casa de los propios fariseos, en el campo, junto al lago, en los caminos, etc. Pero él nunca fue a la iglesia a predicar. Y una vez Cristo vino, pues se generó el movimiento cristiano, en el cual la iglesia organizada no aceptó, no quiso aceptar esa verdad presente para ese tiempo, no quiso aceptar a Cristo como el Hijo de Dios,
y la Iglesia, o la organización en este caso, persiguió a la Iglesia. Y de hecho, si vamos en el transcurso de la historia, vamos viendo que siempre la Iglesia organizada siempre ha perseguido a la Iglesia verdadera. Lo vemos, como hemos dicho, en tiempos de Jesús, como la Iglesia establecida, organizada, la organización persiguió a Pedro, a Juan, a Pablo más adelante, y a todos los apóstoles, como luego fue la Iglesia católica, la Iglesia oficial, no la verdadera, la oficial, la organizada, como persiguió a los propios protestantes, a los propios disidentes de la misma, que viendo que realmente esa Iglesia tenía graves errores doctrinales, tenía un fundamento que no era establecido en la palabra de Dios, cómo se salían de ahí y eran perseguidos por esa Iglesia oficial. Y vemos en el futuro cómo también la propia Iglesia organizada será la que va a perseguir a la Iglesia verdadera. Y de hecho, si vamos al libro de Mateo, el capítulo 10, en el versículo 21, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿A qué se está refiriendo? Sí que es cierto que aquí, si miramos el contexto, está hablando un poco pues de hermanos de sangre, y no de hermanos en la fe. Pero si vamos al versículo 36, dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, si pasamos estos versículos y los llevamos a un sentido espiritual, vemos que esto se ha cumplido siempre en la historia de la Iglesia, de cómo la Iglesia organizada, la organización, porque no es iglesia, es organización, siempre persigue a sus propios hermanos. Pablo lo hizo, luego él sufrió aquello que él hizo, es decir, fue perseguido también por aquella iglesia organizada, y lo vimos pues con Hus, lo vimos con Wycliffe, lo vimos con Lutero especialmente, el mismo que salió de esa iglesia católica, como fue perseguido por sus propios hermanos en teoría. Y vemos cómo a lo largo de la historia se repite. Y de hecho, en el movimiento de 1844, cuando antes de 1844 aquellas personas que aceptaban el mensaje de 1844, la segunda venida del Señor, eran expulsados de sus iglesias y perseguidos por aquellos hermanos con los cuales habían compartido la fe. Sin embargo, no habían aceptado esa verdad de 1844, no sabemos que hubo el chasco y demás, pero esa verdad en la cual pues había ese anhelo para recibir al Señor en 1844, pues cómo fueron perseguidos por sus propios hermanos. Y vemos a lo largo de la historia pues que esto se repite, y por lo tanto eso nos lleva a entender que en el futuro la propia iglesia organizada será quien persiga. De hecho, en cierto modo, si uno se opone ahora a las enseñanzas de la iglesia adventista actual, porque también hemos de decir una cosa, es decir, Dios fue estableciendo la iglesia a través de varios movimientos: el cristianismo, los valdenses, los lollardos, husitas, luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas, el movimiento milerita y después el movimiento adventista y la propia iglesia adventista. Vemos que hay este proceso, que Dios ha ido levantando este movimiento de reforma, y realmente vemos como la iglesia establecida por Dios fue la iglesia adventista del séptimo día, con ese nombre aprobado por el cielo, pero que esa iglesia adventista a partir de 1903 empezó pues con la apostasía alfa, y más adelante, y a partir de 1915 con la muerte de Ellen White, ya empezaron a entrar conceptos erróneos que al final se transformaron en enseñanzas erróneas, con doctrinas erróneas, a partir de 1931 en adelante. Y es lo que comentaba mi esposa al principio, es interesante ver que una vez los testigos presenciales de ese movimiento mueren,
como sucedió en el cristianismo, una vez murieron uno a uno todos los discípulos, cómo la Iglesia fue deteriorándose y fueron introduciéndose conceptos, ideas, enseñanzas, doctrinas erróneas a las establecidas por los pioneros, que eran los 12 apóstoles, y todos aquellos testigos presenciales de Jesús, que estuvieron con Jesús o estuvieron con alguno de los testigos que estuvieron con Jesús. Y vemos en el movimiento adventista que sucede lo mismo, que una vez todos los pioneros adventistas que estuvieron en 1844, 45, en la fundación de la Iglesia, etc., vemos que a medida que mueren todos esos pioneros, pues la organización, con tal de acomodarse y formar parte del grupo de iglesias evangélicas y no ser llamada secta, pues empieza a introducir a través de Kellogg, primeramente en 1903, pero especialmente a través de Leroy Fromm, Roy Alan Anderson, etc., se empiezan a introducir enseñanzas y doctrinas contrarias a las establecidas por Dios. Por lo tanto, ¿qué es iglesia? Iglesias son aquellos que mantienen los pilares establecidos por Dios. Si nosotros estamos estableciendo o estamos en un lugar donde las doctrinas que se enseñan no son las establecidas por Dios, por lo tanto eso no puede ser iglesia, sino es una organización la cual ha cambiado los fundamentos establecidos, ha cambiado los fundamentos y los principios establecidos por Dios. De acuerdo a lo que hablaba mi esposo, bueno, yo estaba escuchándolo y estaba haciendo un resumen y pensando cómo nosotros nos hemos creado conceptos, y quizás yo soy muy reiterativa con esto de los conceptos y las definiciones. Una vez fui a una iglesia adventista, y se me hizo curioso que se estaba tomando la Santa Cena. Una persona se acercó a una señora que venía como invitada y la señora dijo, yo quiero tomar la Santa Cena. Y él le dijo, si no estás bautizada, no puedes tomar la Santa Cena. Yo me quedé un poco aterrada y dije, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento si hay un alma que necesita y quiere participar? Entonces, nosotros nos hemos llenado, y en especial nombro la organización y reitero que no tengo nada en contra de ella, simplemente que ha dejado su primer amor, que sus principios los ha tenido que transgredir las conciencias de muchas personas para poder llegar a ser un poco un acople con el mundo. ¿Dónde queremos nosotros que esté escrito nuestro nombre? ¿En el libro de la iglesia, de la organización Corporación Adventista del Séptimo Día, o es que esté escrito en el cielo? Todas estas cosas son para meditar, para que nosotros vayamos directamente a la Biblia. A mí, a modo personal, siempre se me ha hecho que lo mejor es siempre remitir a las personas a que escudriñen la palabra de Dios. Nosotros somos seres humanos, nos podemos equivocar. Lo que hemos comentado de los pioneros, de todo este descenso que ha tenido la organización, no la iglesia, porque las almas fieles han seguido a través de las edades, bajo la persecución, bajo el hambre, bajo la tortura, han continuado siendo almas fieles. Pero esto que hablábamos del descenso que ha tenido la organización adventista, lo podemos encontrar en los GR Books. Por si alguien tiene alguna inquietud, puede remitirse a los GR Books y allí encontrará todo lo que nosotros estamos hablando, lo cual ya salió el primer video de los GR Books, ya saldrá otro. Entonces, para que no sea nuestra palabra ni nuestra conveniencia que queremos decir o inclinarnos nuestra balanza hacia un lado, no. Esto es así dice el Señor, y tiene que estar fundamentado con la Biblia. Si nosotros cogemos la Biblia, si estudiamos la Biblia y la comparamos con muchas cosas que se están haciendo dentro de la organización
como tal, vamos a darnos cuenta que no es una así, dice el Señor. Y eso lo dejo ya a criterio de cada persona que esté participando, algo que vaya directamente a la Biblia. Y si la Biblia dice de dónde salieron los conquistadores, los guías mayores, nos vamos a dar cuenta que no es bíblico, que podemos argumentarlo y decir que sí, que no. Esto viene de otro origen, más pagano que cristiano, pero obviamente esto es a criterio personal y el estudio de la palabra de Dios. Y como anteriormente había hablado en el libro del mensaje a la Odisea, en el capítulo que está hablando de lo que es la iglesia, he encontrado otro párrafo que es muy interesante, que dice: Dios tiene una iglesia. Ella no es la gran catedral, ni es la organización nacional, ni tampoco la constituyen las varias denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Donde Cristo permanece todavía entre los pocos fieles, esta es la iglesia de Cristo, pues es la presencia del alto y sublime que habita la eternidad, la única que puede constituir una iglesia. Esto lo encontramos en The Upward Look, página 315. Y bueno, ahí podemos continuar leyendo a medida que vaya transcurriendo el tema. Iré apoyándome en el libro para tener una así, dice el Señor siempre, no una invención mía, ni es que yo opino o yo creo, no. ¿Cómo Dios quiere que sea su iglesia o cómo ha sido su iglesia? Mi esposo nombraba a los valdenses, nombraba a, a los discípulos, nombraba a los luteranos, a los husitas, los calvinistas, bautistas, metodistas, todos estos hijos de Dios han sido iglesia desde muchas edades. En el caso de Adán, ¿cuál era su iglesia? Eran 2 y Cristo en el centro. Entonces, no digo que la gente no se deba congregar, porque no estoy diciendo eso. Si yo puedo congregarme con otras personas, alabar al Señor, pero que mi fe no esté arraigada en este cimiento, sino en Dios. Entonces es interesante ver que a medida que vamos entendiendo y vamos directamente a la palabra de Dios, directamente a la luz, y darnos cuenta que la iglesia son las almas fieles que van desde el principio hasta la eternidad, que es una línea continua. Nosotros somos los que nos hemos desviado y hemos abierto brechas, y el Señor en su misericordia ha enviado mensajeros para volvernos hacia el camino. Y me gustaría retomar Jeremías 6:16, que debemos volver a las sendas antiguas y analizar cuál es el camino por el que debíamos andar, no cuál es mi camino, porque yo creo que, o porque lo dice una persona, o porque lo dice una organización, no. ¿Cuál es el camino que Dios ha trazado? Cuando una organización o cuando una persona se desvía de los principios establecidos por Dios, los hitos del adventismo, ¿puede estar la presencia de Dios ahí? Yo me pregunto, ¿puede Dios enviar su Santo Espíritu y confirmar su presencia ahí cuando nosotros nos vestimos de nuestras ropas, pero queremos llevar su nombre? Porque si a mí me preguntan, y a veces uno lo dice con un poco de, soy adventista del séptimo día, y quizás sabemos repetir las 28 doctrinas, de las cuales, si nos volvemos a la historia, esas doctrinas
hay algunas que están erradas y que han sido modificadas, y por eso remito otra vez, si la persona tiene alguna duda, debe ir a los GR Books y encontrarlo allí. Entonces, cuando Dios ha aprobado su iglesia, que ha sido las almas fieles a través de los siglos, es una iglesia que está trabajando, que no está trabajando en contra de Dios, sino a favor de Dios, que está conservando sus principios, su alimentación, su vida, su vestimenta, su educación, el santuario. Hay muchas cosas que nosotros hemos ido dejando, pero creemos que somos adventistas, que somos la organización que mejor dicho, va a convencer al mundo de pecado, pero en nosotros no estamos convencidos ni siquiera, ni sabemos cuáles han sido nuestros pilares. Entonces esto no lo hago a manera de crítica, sino lo hago a manera de dolor y tristeza, de que estamos confundidos con la teología. Estamos confundidos con que llegamos a un sitio y cantamos 30 himnos y creemos que ya, no, eso no es. La salvación viene por el oír y el oír por la palabra. Y esto se vuelve una práctica en nuestras vidas cuando somos iglesia de Dios. Iglesia de Dios es real sacerdocio, nación santa, pueblo apartado. Su pueblo apartado es su iglesia. No son 4 paredes, como lo leímos anteriormente. No es una catedral, no son 5 o 10 sillas, no. Son las almas que están trabajando por el Señor día a día, en sus hogares, en donde están, y siempre están obedeciendo su ley, no están vistiéndose como quieren, poniéndose en un sentido los méritos, porque muchas veces nos ponemos los méritos del avance de la obra de Dios, pero Dios quiere un pueblo establecido y esa es su iglesia que va a perdurar hasta el fin. Y estabas comentando acerca de las ropas, ¿no? De déjanos llevar nuestras ropas. Eso está en Isaías 4:1, que dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, es una iglesia que quiere las bendiciones de Dios, pero sin embargo no obedece la voluntad de Dios y no quiere ser transformada a imagen de Cristo, sino que quiere vivir conforme a su voluntad, quiere seguir comiendo carne, quiere seguir vistiendo como quiera, como le agrade, quiere seguir escuchando o llevando música en la iglesia del mundo, pero sin embargo, al final de todo, pide que se le quite lo propio, es decir, pide bendición. Y esa es la condición actual de la organización adventista, es decir, una iglesia a la cual cree tener aún la bendición del cielo, cree tener la aprobación de Dios, sin embargo, es una iglesia que cada vez va más a la deriva. ¿Por qué? Ojo, no estamos diciendo que dentro no haya almas fieles, no estamos diciendo que nosotros de vez en cuando vayamos a iglesias adventistas, porque sí, claro que vamos, pero el lenguaje es totalmente diferente, no es un lenguaje en el sentido voy ahí, me empapo de lo que dice el predicador, no cuestiono nada y me voy a casa, sino que voy ahí, escucho, retengo aquello que es bueno, pero luego comparto con los demás aquellas cosas que se han dicho ahí que quizás no son verdades establecidas por Dios. Y básicamente, pues sobre todo en las iglesias de España vemos que viendo los tiempos que corren actualmente, incluso desde las Torres Gemelas hasta ahora, vemos que no hay un mensaje de urgencia a salir de las ciudades, tema que ya hemos hablado aquí, no hay una urgencia que haya una reforma en el vestir, en el comer, en nuestra manera de actuar, y realmente pues lo que es la organización está llamando a que la gente siga en sus bancas, siga sentado, siga yendo de sábado en sábado, y así
tener a las personas, pues, en cierto modo cautivas. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Ojo con este versículo bíblico, es decir, el salir de ella, pueblo mío, implica muchas cosas. Y ojo, no estoy diciendo que hay que salir de la iglesia adventista. Lo que estoy diciendo es que hay que salir de aquel estado laudicense, de aquel estado que nos deja dormidos y nos deja conformes de sábado en sábado en la condición que tenemos de pecado, y no llama a un arrepentimiento, no llama a un escudriñamiento de corazón, no llama a un cambio de actitud. Y bueno, en relación a salir de ella, pueblo mío, personalmente, si hay alguna persona y nos dice y dónde se reúnen o a qué iglesia puedo ir, personalmente yo no los llevaría, al menos de todas las iglesias adventistas que he visitado, que son varias. La iglesia de Gerona, Barcelona he visitado tres o cuatro. Aquí en Colombia he visitado un par. Luego por España he visitado algunas. Y realmente y personalmente yo no llevaría a ninguna persona que ha conocido el mensaje adventista a través de las redes sociales o hablando en persona. Yo no lo llevaría a ninguna iglesia o a ninguna iglesia organizada por la organización, básicamente porque lo he visto, que muchas personas llegan a esa iglesia esperando encontrar aquel mensaje que los llamó para aceptando al Señor, y aquel mensaje que les tocó el corazón, y cuando llegan a una iglesia organizada adventista se encuentran que eso es jolgorio, que si hay tambores en el púlpito, que si el pastor hace bromas, que si se cantan 20 himnos seguidos y la gente pues los canta pues sin entusiasmo, simplemente pues se canta y punto. La gente también viste como quiere. Entonces llevar, pienso yo, o pensamos, una persona ahí es echarla a perder, en cierto modo. Obviamente tiene la protección de Dios, pero si esa persona finalmente es transformada por lo que contempla, pues obviamente, y lo he visto, he comprobado, he visto casos de personas que llegan a la iglesia en una condición de querer escudriñar, de querer aprender, de ser transformados a imagen del Señor, y al cabo de 3 meses volver a ver a esa persona y está mucho peor que cuando había entrado, porque está en ese estado laudicense que no tenía antes de entrar a la iglesia. Entonces, ojo también al invitar personas. Y no tenemos nada contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni mucho menos. Para mí la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue establecida por Dios. Pero hay que separar iglesia de organización. Iglesia es la palabra de Dios. Iglesia es los principios establecidos por Dios, que tuvieron su aprobación mediante Ellen White. Tuvieron también la aprobación de otros pioneros, Joseph Bates, James White, Uriah Smith. Hubo muchos que establecieron esos principios y Dios los estableció como tal. Y ahora la Iglesia Adventista ha venido y desde hace más de 80 años empezó a tirar cimiento tras cimiento. Y lo vemos, por ejemplo, con el tema de la naturaleza de Cristo. Ya cerca de 1930, y creo que fue, ¿no?, en el año 31 cuando se establecieron las nuevas doctrinas, que hubo el cambio de la verdadera deidad a la Trinidad, etcétera. Hubo también el cambio en la naturaleza de Cristo, un cambio sutil, pero el Yearbook en 1914 decía que Cristo había venido con la naturaleza de la simiente de Abraham, la naturaleza humana de la simiente de Abraham, y más adelante, en 1931, se estableció que había venido con la naturaleza humana. Entonces ahí ya lo dejó todo en un tema así ambiguo, es decir, la naturaleza humana puede ser antes de la caída o después de la caída de Adán. Y más adelante, ya creo que es en 1957 o 51, no recuerdo, esta fecha siempre se me olvida, pero por los 50, por 1950, ya se estableció esa nueva doctrina de la naturaleza de Cristo, en la cual
pues la Iglesia Adventista no tenía claro realmente lo que creía y no establece o no está en contra de ninguna de las dos afirmaciones, ni que Cristo vino con la naturaleza caída de Adán, ni que Cristo vino con la naturaleza antes de la caída de Adán. Entonces ha quedado eso que estaba establecido desde el principio, ha sido cambiado. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados son que actualmente, creo que había una encuesta en España que vi hace tiempo y era el 72% de los adventistas cuestionados en la Iglesia de España no creen que es posible alcanzar la victoria sobre el pecado, es decir, dejar de pecar. ¿Y a qué se debe eso? Pues al cambio que hubo en la naturaleza de Cristo. Entonces vemos cómo Satanás, a través de varias personas, pues fue introduciendo cambios en las enseñanzas adventistas, y aquello que era Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy yo me considero y sigo creyendo que soy adventista del séptimo día, pero no veo que la organización adventista me esté representando a mí como miembro de ella. Es decir, yo no me considero miembro de la organización adventista, sino miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de aquel movimiento que se estableció desde 1831 a 1844 y más adelante, sobre todo con el establecimiento ya de la Iglesia organizada, la cual tenía principios establecidos en conformidad con la palabra de Dios. Y ojo lo que dice Ellen White en manuscritos, es el manuscrito 37, en la página 18 dice: las personas han perdido la confianza en quienes tienen la gestión del trabajo. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he escuchado esto, he pensado que era casi una blasfemia. Estamos hablando de 1901, cuando justamente se estaba introduciendo un poco todo el tema de la apostasía omega con Living Temple, pero aún no había empezado la apostasía omega. Se estaba introduciendo pues algún concepto, pero aún no había empezado. Y recordemos que cuando escribe esto, pues las doctrinas adventistas eran las establecidas por los pioneros. ¿Qué diría Ellen White en 1931? Ella ya llevaba 16 años muerta. ¿Qué diría, o durmiendo? ¿Qué diría Ellen White al ver esos principios cambiados, los cuales ahora se han vuelto en un credo? Porque vemos también que en 1883 se votó, creo, en contra de, o antes incluso, pero en 1883 Hay Butler dijo que no se tenía que hacer ningún manual de iglesia porque eso iría en contra de los principios establecidos, porque una vez introducido un manual implica que quien se salga de ahí puede ser expulsado de la iglesia o de la organización. Y realmente pues nos encontramos eso, que se aprobó el manual de iglesia y se aprobaron dichas enseñanzas, y aquel que no acepte esas enseñanzas que 4 personas han tratado y han firmado conforme a lo que la Iglesia y sus miembros deben de hacer y creer, entonces aquellos que no crean esto son expulsados o simplemente, bueno, básicamente se les expulsa porque no creen lo mismo que la organización cree. Comprender realmente qué es la verdadera iglesia es algo que para todos quizás hemos nacido con cantidad de conceptos por la educación griega. Yo vuelvo quizás a reiterar lo de la educación griega, pero tenemos conceptos de Dios, tenemos conceptos de su palabra. Y yo a veces medito y pienso, si nosotros nos quitan de un sitio, de tener un dirigente al frente que nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, ¿cómo va a ser nuestra vida en el momento en que ya no haya eso? Es una meditación muy personal y lo pensaba ahorita en este momento. Y conozco una persona que para ella la conexión con la organización es muy fuerte y su vida se ha basado en eso. Yo una vez le preguntaba y le decía que en el momento en que estés sola
y tengas que dar razón de tu fe. ¿Has investigado por ti misma? ¿Has escudriñado la palabra de Dios? ¿Has llegado al convencimiento de que estás en este evangelio o crees en este evangelio porque has llegado a esto? ¿O es porque tu mente ha sido influenciada por otra mente? Y esto se da mucho también, que vienen unas personas que tienen un poquito más de discernimiento, y entonces vienen, influencian a las otras, y ya hay personas que dicen no, el espíritu de profecía no, eso es anticuado. Ella era una indocta. Una vez a una persona no la encontramos en la iglesia en la organización, bueno, en la iglesia de Barcelona. Estábamos llegando un viernes y hablamos algo de la sierva del Señor, de la hermana White, y dijo, no, yo en esa señora yo no creo, esa señora era una indocta, inculta. O sea, era miembro de iglesia, su nombre estaba escrito allí, son miembro activo, él se paraba en el púlpito. Entonces, ¿en qué está fundamentado eso? O sea, no es el ir a atacar por ir a atacar o decir que no, simplemente es decir, esto que donde yo estoy yendo y estoy escuchando, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Es una así, dice el Señor, lo que se vive allí, lo que se ve allí, la música que se ve. Entonces muchas personas salen y dicen, no, es que como hay muchas personas que no están convertidas, pues entonces tenemos que colocar música rock para que vengan los muchachos y escuchen la música rock. O sea, que hay que dejar que el enemigo entre para que las otras personas se convenzan de que deben venir a nuestro lado. O sea que no somos real sacerdocio ni nación santa, porque si yo tengo que ponerle música rock a las personas, o cambiar el lenguaje, o cambiar la vestimenta, o sea, transgredir los principios para que alguien venga, porque no podemos hablar y decir nada, porque es que si no la gente se va a molestar, tenemos que ser flexibles. O sea, este es el lenguaje actual. Y Dios en su misericordia ha permitido que en este momento, en gran parte alrededor del mundo, se cierren las organizaciones por amor de las almas. Y una vez escuchaba a un pastor y se me hacía interesante porque él decía, ¿por qué se ha cerrado? Porque se han cerrado, y un momento en que se dijo, no más, se cerraron las iglesias. Y saber si nosotros como miembros reaccionamos y decimos, ¿dónde está fundada nuestra fe? Estamos rebajando las normas para, para, para lo que ya sabemos que es el ecumenismo. Las estamos rebajando. Estamos violando los principios, dejando el primer amor para poder estar con el mundo. Y no esa manera de crítica, yo lo digo personalmente y con dolor, es que no es así. Yo veo a muchas personas que la gente dice, no, es que tal persona ha predicado y ve usted viera qué belleza. Le pregunté, pero eso ¿qué tiene que ver con su vida? No, es que él predica muy lindo. No es el predicar muy lindo, es que produce en mi vida. Y ahora, hablando de esto, me remito a Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Es interesante, y yo hago una analogía y me doy cuenta lo que en ese momento estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Bueno, ella era samaritana, y cuando él le dijo que pues ella creía que él era profeta. Fíjense en este momento que cuando el Señor Jesús, y hago un alto, cuando él vino, los teólogos, los maestros de Israel, en ese momento la organización, digamos, en ese momento adventista, que estaba esperando el primer advenimiento del Señor Jesús, no le conocieron. ¿Por qué? Porque su mente
tenía un concepto de lo que era la venida del Señor Jesús y se le crucificó porque no se creyó que era Él. Se le habló de que era disidente, qué demonio tenía, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no se conoció el tiempo de la visitación. Cuando Él lloró sobre Jerusalén dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es muchas veces lo que nos puede estar pasando, que estamos metidos y enfrascados en todo un sistema, en todo un confort. Qué rico que nos lean la Biblia, qué rico que alguien nos dé el alimento ya, como a las vacas en un sentido rumiado, que ya es proteína de segunda mano, que nos lo den casi masticado, por lo que dice Pablo, que ya no somos niños, ya no tomamos leche, es lo que nos está sucediendo ahora. Ah, no, tal persona predica, pero usted viera qué belleza, y no estoy criticando, sino es con dolor. Lo digo varias veces que es con dolor, no lo digo a manera de crítica, sino en que está basada nuestra fe. Y para continuar con lo de la mujer samaritana le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene en que, porque ya se había rechazado al Señor. O sea, si Él le estaba hablando, mujer, créeme que viene la hora, es porque esa hora, ¿con quién se selló el tiempo de gracia para el pueblo de Israel? Con Esteban en el año 34. Una persona una vez me decía, no, pero si es que el pueblo escogido de Dios ha sido el pueblo de Israel por muchos años, aunque ellos hayan transgredido las leyes, hayan apostatado y todo. Y yo le dije, ¿y qué pasó en el año 34? Y cuando el Señor les dijo, mi casa es dejada desierta, ¿por qué? Porque ellos habían dejado su primer amor. Ellos habían sido un pueblo escogido, pero que había matado al Señor de la vida. Entonces, yo me remito a esto, tomo lo de la samaritana y digo, ¿qué pasó en ese momento? Ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Y continúo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y de quién viene la salvación en este caso? Del Señor Jesús. No es, en ese momento, no era la parte eclesiástica que estaba organizada, que tenía un templo, que estaban los sacerdotes. ¿Qué pasó en el momento en que el Señor Jesús murió? Porque el verdadero Cordero que había venido al mundo, ellos no lo conocieron. Es tal que el día que el Señor Jesús murió, ellos iban a ofrecer otro cordero. El velo del templo se rasgó y ya no hubo más ofrendas en ese momento. Y si ellos continuaban haciendo las ofrendas, pues ya no tenían valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo en un poco? Dándonos cuenta que nosotros estamos siendo como el pueblo de Israel de antaño. No estamos conociendo el tiempo de nuestra visitación, porque estamos metidos en conceptos, definiciones, no porque no las haya planteado Dios, porque Dios nunca tiene conceptos y definiciones, sino porque no la han planteado un grupo de personas que creen que quieren establecer algo, lo meten como doctrina y listo, esto ya se acabó y todo lo tenemos que creer, o muchas veces lo creemos con una ignorancia sin querer. Llegamos a eso y a creer que es una doctrina y que está basada en la Biblia y podemos a veces hablar con una seguridad que no es. Entonces es un momento en que nosotros no podemos fijar nuestra vista en ningún hombre. Nosotros aquí estamos para aportar lo que nosotros creemos
pero que esté basado siempre en la Biblia. Si alguien quiere ir directamente, va a la Biblia y busca esto y se convence de que todo esto que estamos hablando no sea nuestra opinión, sino que sea una así dice Jehová. Y continuó cuando le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores. A veces tenemos el concepto que adorar a Dios es solamente ir el sábado a una iglesia y ya, nos quitamos ese problema de encima, se acabó el sábado, en la semana vestimos nuestras ropas, como era en Isaías 4:1, que nos vestimos de nuestras ropas, pero continuamos queriendo llevar el nombre. Entonces, no es hora de que pongamos nuestra mirada en los hombres ni en organizaciones. Y esto es un texto que ella tuvo, lo que voy a mencionar, hay un texto en el Espíritu de Profecía, donde ella dice que muchas de las estrellas que vimos arder por un tiempo se apagarán. O sea que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en esto no estamos diciendo, tal persona, una persona una vez en Facebook me dijo que yo hablé de esto, que qué era la organización y qué era la iglesia. Expliqué la iglesia son las almas fieles, la organización son las cuatro paredes, toda la logística, el logotipo, etc. Y esta persona me dijo que yo estaba sacando a las personas de la IASD, Organización Adventista. Y yo le dije, yo no puedo sacar a un alma de la cual la cabeza es Cristo. Si Cristo es la cabeza, ¿cómo puedo quitar yo un brazo y que esa iglesia siga viviente? No se puede. Ningún ser humano puede sacar a un alma fiel de ese cuerpo y del cual Cristo es la cabeza. Entonces, porque muchas veces se ha tomado, no, estos están hablando mal de la iglesia, están sacando a la gente de la iglesia. No estoy sacando a la gente de la iglesia, porque de la iglesia, de las almas fieles, del pueblo santo, real sacerdocio, no podemos los seres humanos tocar a sus ungidos, a su pueblo, no lo podemos tocar, ni podemos decir, ven aquí no podemos desmembrar la iglesia. Otra cosa es que hablemos que si tú estás en la organización y tus ojos están puestos en algo que se ha desviado y se está desviando y está aceptando doctrinas de hombres, sabiduría de hombres y no está hablando la verdad. Hay un versículo que no recuerdo ahora, no sé si mi esposo de pronto lo recuerda, y es: clama a voz en cuello, no te detengas. ¿Por qué debemos clamar a voz en cuello? Porque es que este momento en que estamos viviendo va a llegar un momento en que no vamos a tener ni la Biblia. Y quizás esto para muchas personas es fanatismo, pero va a llegar un momento en que no vamos a tener la Biblia, no vamos a tener muchas cosas, ni vamos a tener una persona al lado que nos susurre y nos diga qué debemos creer. Sino, si nuestra fe no está basada en la sabiduría, en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres, contemos que nuestra ruina va a ser total. Entonces, para terminar de mi parte, tenemos que entender el tiempo de nuestra visitación y tenemos que ser iglesia, donde estemos, 2 o 3 que estén en el nombre del Señor, ahí está Él, guiando, enviando su espíritu, mandando sabiduría. Pero si para nosotros lo de la organización es nuestra vida, Dios no puede estar ahí en eso, si nuestra fe está fundada en eso. Y es que sucede bastante que hay muchas personas que hacen de la organización su vida, en el sentido que llenan los sábados de
de que si director de coro, que si de maestro de escuela sabática, que si a la tarde actividades con los niños, que si... Y entonces basan eso, su relación con Dios es eso, cuando realmente nuestra relación con Dios tiene que ser a través de su palabra. Por lo tanto, hay que ir a su palabra. Y muchas personas también se conforman simplemente pues viendo cultos. Y hay gente que es más de Gambetta, otros son más de David Gates, otros son más de Alejandro Bullón. Y Pablo en 1 Corintios 1 nos dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, pero no, de quien tenemos que ser es de Cristo. Y no tenemos que, obviamente, claro que hay predicadores que están más acertados, otros menos, hay algunos que nos gustan más, otros menos, unos están más fundamentados en la palabra de Dios, otros menos. Eso es cierto, no lo podemos negar. Pero lo que no podemos hacer es basar nuestra fe y nuestras creencias en lo que dice X pastor. ¿Por qué? Porque si ese pastor tropieza, aquella persona que se fundamente y crea lo que en ese pastor y en lo que dice la palabra del Dios, pues va a ser arrastrada juntamente con ese pastor. Y lo que decía mi esposa, habrá muchas lumbreras, muchas estrellas que se apagarán, que habrán brillado mucho, pero se apagarán. Y por lo tanto nosotros no podemos seguir a hombres. Y ojo, no estoy diciendo que no podemos ver cultos de otros predicadores. Sí, claro que lo podemos, pero no podemos basar en un porcentaje muy alto el ver cultos, es decir, que eso sea nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser personal. Es como aquel que... Hay una cita de Ellen White que dice que aquel que solamente ora, pues pronto dejará de hacerlo. Pues aquel que solamente ve cultos de predicadores, pues pronto dejará de hacerlo, en el sentido que no se habrá establecido en una relación personal e íntima con Dios, sino que simplemente se habrá basado en seguir a hombres. Entonces cada uno tiene que estar convencido de lo que cree, esté en el error o no esté. Obviamente mejor estar en la verdad, claro que sí, pero tiene que estar convencido de lo que cree, y no porque la organización diga A, nosotros debemos de creer A, o porque la organización diga B, nosotros tenemos que creer B, porque puede ser que la organización diga A y sea B, o puede ser que la organización diga A y sea A, correcto, pero cada uno tiene que escudriñar la Biblia por sí mismo y llegar a una convicción de lo que cree y compartirla con los demás, sentarse en una mesa, hablar con otras personas, cada uno su punto de vista, cada uno interpretará el versículo de una manera, pero así es como la iglesia establecida por Dios, la iglesia adventista del séptimo día, ese movimiento de 1844 en adelante, se estableció a base de eso era iglesia, y no había ninguna iglesia organizada. Simplemente era un grupo de personas que habían quedado después del chasco de 1844 que se reunían en casas, oraban, entonaban himnos, leían la Biblia, la estudiaban y debatían sobre ella para establecer esos pilares, para ver cuál era la verdad que Dios tenía para ese tiempo. Y ahora es una pena porque todo esto se ha perdido. ¿Por qué? Pues porque la gente basa su creencia en ir a una iglesia, estar ahí, escuchar lo que dice el pastor y punto. Y cuando no, repito, tenemos que ir a la palabra de Dios y qué es lo que nosotros entendemos. Entonces, y hay que tener también en cuenta que la cabeza de la iglesia es Cristo. Si nosotros quitamos esa cabeza y ponemos a otra persona, entonces a partir de ahí todo lo que diga esa persona ¿lo vamos a querer como se le dijera a Cristo? No. Entonces, simplemente eso, estamos invitando a las personas no que se salgan de la iglesia adventista del séptimo día, sino que por ellas mismas estudien, indaguen, y entonces eso las va a llevar, si realmente son sinceras, a ir ahí, a rescatar a las almas que hay ahí dentro, para mostrarles cuál es la verdad de la Biblia, cuál es la verdadera relación que Dios tiene con los hombres. Y bueno, pues obviamente eso va a llevar pues a un zarandeo en el cual pues eso va a hacer pues que muchas almas no estén conformes quizás con lo que se dice ahí, no estén conformes con las maneras que tiene la organización ahora de
de hacer las cosas, que si la predicación para niños, que si 8 himnos, luego 4 oraciones, 8 himnos más. Todo eso, la verdad, son 3, 4 horas un sábado por la mañana, pero realmente cuánto tiempo hay ahí realmente que sea de provecho. La escuela sabática, en algún caso, y no siempre, porque la escuela sabática también a veces viene ya, bueno, a veces no, bien establecida, y entonces ella misma te da las respuestas y te lleva como un niño de la cuerdecita para que no te salgas de ese guión establecido. Entonces, debemos de ser iglesia, cada uno en su casa, en sus hogares, primero con la familia, luego con los demás, y esa es la iglesia que Dios ha establecido. Es decir, la iglesia organizada realmente es la que hay en los hogares y la que nosotros llevamos a las personas que nos rodean. Esperamos que os haya gustado esta tertulia, que ha sido producida por La Verdad Ilustrada. Y si os ha gustado este contenido, pues podéis entrar en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com.